¿Dónde quedas, no? Gracias por estar con nosotros en una transmisión más aquí en Facebook Live en ADN 40. Hoy vamos a conversar con el doctor Gamaliel Benítez Arbizu. Él es director del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y vamos a conversar con él sobre cómo funciona un banco de sangre. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias a ustedes, Mauricio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas Te comento gracias. rápidamente. Sí, adelante, por favor. Pues un banco de sangre es un lugar donde se atienden a los donadores que nos hacen favor de apoyar a todos los pacientes que requieren un componente de ello. Básicamente, un día común y corriente en el banco de sangre es que se presenta el donador con nosotros. Nosotros le hacemos un pequeño cuestionario antes de que esto lo registremos con el objeto de optimizar el tiempo y sabemos que pues, el tiempo es valioso y le damos esa atención, donde se valora que traigas los requisitos mínimos, que se traiga su identificación, le hacemos algunas preguntas generales sobre su estado de salud, si está en condiciones, y para quién va a donar, si va a donar para alguna persona o de forma altruista. Después de que hacemos este breve chequeo, Trabajo Social lo revisa y se pasa al registro. Ya en el registro se empieza el proceso, francamente, de lo que es el proceso para ver si va a ser donante o no. Después de esto se le toma una biometría, lo que nos permite identificar su estado de salud en el sentido de si pueda estar en condiciones de que le podamos sangrar o no. Posteriormente pasa a la valoración por parte de un médico, el cual determinará después de un cuestionario definir si está en condiciones de donar o no. Si pasa a donar, nosotros le sacamos una unidad de sangre o aféresis, dependiendo del procedimiento que se haya decidido de acuerdo a las necesidades, y posteriormente se le entrega un refrigerio. Básicamente, con esto termina el proceso del donador. Le damos las gracias y se puede retirar. El proceso después que hacemos con el componente o la sangre o la unidad es que la estudiamos y dependiendo del tipo de donación, se hace un fraccionamiento para obtener diferentes componentes para poder atender a la población. Doctor, ¿y cómo hacen para tener cómo hacen para que la sangre se mantenga correctamente en el banco? ¿Qué procedimientos siguen? No, los bancos de sangre están altamente normados y estandarizados para garantizar que todo el proceso, desde obtención hasta su empleo, se cumplan con las mayores reglas de sanidad. ¿Qué quiere decir esto? Desde que nosotros realizamos la identificación del donador, como les comentaba, tenemos que identificar de manera fehaciente que se identifica con una identificación oficial, lo cual nos va a permitir asignarle un número de unidad y garantizar durante todo el proceso que se utilice una sola bolsa, y esta a su vez se va a dar seguimiento a través de los diferentes procesos del banco de sangre. En el caso de la sangre total, se utilizan diferentes procesos. ¿Qué es esto? Una vez que la separamos y obtenemos concentrado eritrocitario, plasma y plaquetas, el banco tiene que conservar los componentes a diferentes temperaturas. Los eritrocitos se conservan a refrigeración, las plaquetas a temperatura ambiente, mientras que el plasma se congela. Esto se obtiene para garantizar la viabilidad y la funcionalidad de estos componentes. Mientras este fraccionamiento se está realizando nosotros, paralelamente realizamos una cosa que se llama calificación del donador. ¿Qué es esto? Que realizamos unas pruebas de serología para identificar que no se tenga alguna infección probable que se pueda transmitir por transfusión, como es que nos exige la norma mínima, pero pueden ser más dependiendo la región geográfica del país, pero de ley son hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis y Chagas. Y así van llevándose diferentes tramos de control del componente que se va a obtener, porque también medimos calificamos el componente como tal. Si es un concentrado eritrocitario, vemos cuánta hemoglobina tiene, si son plaquetas, cuántas plaquetas tiene, si es plasma, cuántos factores tiene. Entonces, lo que nosotros de esta manera garantizamos que el componente que se le va a entregar a un paciente es altamente calificado, de alta calidad y de riesgo mínimo. Doctor, ¿es cierto que en los hombres donar sangre tiene como beneficio reducir el riesgo de un infarto? No. Finalmente, la ventaja de ser donador es que el estilo de vida para poder ser donador implica cuidar nuestro peso, con nuestra talla, tener pocos factores de riesgo, y esto, al ser un estilo de vida, y principalmente si uno es donador altruista y dona 2 o 3 veces al año, disminuye el riesgo de poder desarrollar un infarto. Ok. ¿Y quiénes son las personas que no pueden donar? Pues obviamente, como les comentaba, los donadores son personas que
deben cumplir la definición de una persona sana. Obviamente una persona que está enferma no puede donar, pero también hay sus asegúnes. O sea, no es lo mismo tener un catarro, que en ese momento no es candidato para donar, a tener una infección crónica y que sea potencialmente transmisible por infección. Por ejemplo, las personas que son portadoras de alguna infección como VIH, hepatitis C, no pueden donar de manera definitiva. ¿Y qué hay de los tatuajes, por ejemplo? ¿Una persona que tiene un tatuaje puede donar, no puede donar? ¿Después de cuánto tiempo puede donar? En particular, los tatuajes y los piercings, en las últimas fechas, con el cambio generacional, se han vuelto mucho más populares en la población. Se sabe perfectamente bien que hacerse un tatuaje, una perforación, es un factor de riesgo para poderse contraer alguna infección, pero no es limitante, como se les ponía en el ejemplo anterior. Si tenemos una infección gripal, no es lo mismo que tener una infección como hepatitis C. En este caso, en el caso de los tatuajes, basta que pase un año de haberse hecho el último tatuaje o perforación para poder donar. ¿Y le parece a usted que la población mexicana es participativa en cuanto a la donación de sangre o no tanto? Sucede un fenómeno interesante. Los mexicanos somos muy solidarios, en particular cuando tenemos eventos agudos, como el año pasado fue cuando tuvimos la situación del COVID y bajaba nuestra captación, convocamos a la población y hubo muy buena respuesta, pero regularmente, de manera habitual, el mexicano le cuesta trabajo desarrollar el hábito de ser donador altruista. Ahí vamos avanzando. Yo creo que poco a poco lo vamos a ir logrando y tenemos que trabajar con las nuevas generaciones, con los niños, para que se vuelva un hábito ser donador altruista. ¿Y qué es lo que frena que sea un hábito? ¿Será el miedo? ¿Será la desinformación? ¿Será la desidia? Muchas creencias. O sea, finalmente, afortunadamente ya no es lo mismo que pasaba en algunos años anteriores. El miedo de que pues, me van a infectar, todo lo que se utiliza en los bancos de sangre para obtener la sangre es nuevo y desechable, que la donación engorda, eso también es un mito, que me va a doler, finalmente no es así, o sea, a excepción de la punción, de ahí en fuera no hay mayor problema. Entonces, se ha ido eliminando todos estos mitos y lo que sí necesitamos es tener un poquito más de promoción e involucramiento por parte de las personas para que donen. Ser donador es un estilo de vida y vale la pena porque sirve una forma de tenerme cuidado, estar sano yo y poder ayudar a una persona o a más. Es común que en algunos hospitales uno vaya como familiar de un paciente caminando por las afueras de los, digamos, del hospital y hay gente que se ofrece a donar sangre por alguna cantidad de dinero. ¿Esta gente que hace esto está cometiendo un delito? ¿Esto es legal? Así es, efectivamente, esos se conocen como donadores profesionales, dado que piden una remuneración por la donación, es delito federal y se castiga con cárcel. ¿Qué delito está Se, cometiendo? tráfico de tejidos y órganos. Básicamente la sangre se considera un tejido y es básicamente, se califica como tráfico de órganos. Ok, y una última pregunta, doctor. Se había dicho el año anterior que a quienes hubieran estado enfermos de COVID podían donar plasma. ¿Esto es cierto? ¿Sigue siendo válido? ¿Podemos todavía donar plasma a aquellos que han estado enfermos de COVID, digamos, como tratamiento para estos casos? El instituto estuvo trabajando su protocolo, finalmente seguimos recibiendo donadores de plasma, pero las guías internacionales marcan otras opciones terapéuticas de inicio. Continuamos con nuestra campaña de donación de plasma, pero debido a los manejos que hemos aprendido del COVID y el manejo, ya no ha sido tan solicitado este componente para el manejo de los pacientes. Oiga, doctor, y para invitar a la gente a donar, cuéntenos cuál es el refrigerio que tienen al final. Estamos ofreciendo un delicioso jugo de uva o de manzana, un sándwich, una gelatina y el agradecimiento de todos nuestros pacientes, entre ellos niños con cáncer, mujeres embarazadas, personas atropelladas. Y yo creo que esa es la mayor satisfacción que se pueden llevar. Pues yo también lo invito a que done sangre, es un procedimiento muy rápido, es un procedimiento de rutina. Ya escuchó usted los beneficios, ya escuchó usted a quienes puede ayudar, es una cosa que no le ocupa mucho tiempo de su vida. Y le agradezco mucho, doctor Gamaliel Benítez, por haber estado con nosotros. Le mando un saludo y muchísimas gracias. Mauricio, muchísimas gracias. Hay que donar para que el mundo siga latiendo. Los invitamos a donar aquí a Reforma. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.